El partido soñado, el partido deseado, el partido que quieren jugar todos. Un 5 de septiembre de 1993. Argentina 0, Colombia 5. Lo recuerdo, lo vi. ¿Qué partido, no? Lo vi. En el Monumental. Parecían aviones. Fue un partido monumental. De Colombia. Sí, que fue de un partido. Colombia. En el Monumental y Monumental, es verdad. Es para hacerle... Espectacular. Para hacerle, no sé, un cuadro a ese partido. Una lección magistral futbolística de una Colombia arrolladora. Aun a pesar de que siempre hay... Los detractores, claro, siempre dicen, no, flor de un día, han tenido un... De 10 no pueden ganar uno, no, fue una lección de fútbol. Como se dice aquí en España, les pegaron un baño impresionante. Sí, señor. Y que no sé, por eso, ¿cómo no vamos a recordar a todos estos jugadores, no? Valderrama se despidió... Es que es de la mejor Colombia que se ha hablado siempre. Siempre. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Por eso la etapa que están viviendo Dulce, aquella fue un cambio generacional de jugadores. Pasaron a disputar 3 mundiales, se terminaron esos jugadores y aparecen estos, 2014. 1998 fue la última los herederos naturales. Ahí está. ¿Cómo no homenaje a todos estos equipos? ¿Cómo no, con todo el respeto del mundo, cómo no lo vamos a recordar? Si esto marcaron un hito en la historia del fútbol colombiano. Desde René Higuita con aquella atajada en Wembley, a Rincón a hacer los goles que hizo, a Asprilla, y todo ese lo tendríamos que hacer de memoria. Aristizábal en Valencia. Ahí está. Los tres del Valladolid, Leonel Álvarez, Valderrama y ¿quién era el otro? Si es poco... Leonel Álvarez, René Higuita y Valderrama. Leonel Álvarez. Es poco el homenaje que podemos brindarle a todos estos jugadores. Totalmente merecido. Valderrama, cuando se despidió como aquí en Europa y se despidió en Colombia. 56.000 personas metió en el estadio. No, aparte que era un pedazo de futbolista, aparte que era un tipo carismático, era un tipo entrañable, era un tipo que caía bien, aun a pesar de sus excentridades, ¿no? Yo creo que era... Pero bueno... Claro, porque tapaba sus actuaciones futboleras por el pelo, que dice, no, mira el negrito este con pelo rubio, no puede ser. Dice, no. Bigotudo, ¿no? Jugaba bien. Técnicamente era un dotado y estaba a la altura de los mejores jugadores de aquella época. Era un jugadorazo. Y fíjate que parecía que jugaba en broma. Sí, caminando. Parecía que jugaba de broma. Jugaba caminando y dice, ¡tic! ¿Quién dio el pase? Valderrama. ¿Quién hizo gol? Valderrama. Y vos decís, claro. Y todos lo recordamos por lo mismo, ¿no? Pero yo creo que fue un equipo... Merecen un puesto muy alto, totalmente en consideración, porque sin lugar a dudas fue una generación magnífica que aupó a Colombia a ilusionarse porque llegaron a ser candidatos firmes y serios a un mundial, y eso no a todas las selecciones se les etiqueta así. Le colgaron el cartelito en 1994 en Estados Unidos. Eran los candidatos porque venían con un tren de juego, con una velocidad, era un equipo moderno en aquella época. Y con mucha fortaleza. Mucha fortaleza. Arriba eran... Y ya se desprendieron también de la dichosa... esa otra etiqueta que se les cuelga de que juegan con ventaja porque juegan en Colombia, la altura y cosas de estas, ¿no? Estos jugaban bien. Estos jugaban bien allá, en Brasil, jugaban bien en Europa, jugaban bien en todas partes. Esto, lo único que le podíamos criticar a esta selección, que nunca ganó... Creo que eran anárquicos. Creo que eran algo anárquicos. Sí. Creo que la solidaridad en momentos puntuales no la acababan de tener. Y era un equipo. Sí. Richard, era un equipo afuera y un equipo adentro. Que los logros importantes no se pudieron conseguir, pero jugaron 3 mundiales. Valderrama, todo este equipo jugaron 3 mundiales. Comenzó en Italia 90, Estados Unidos 94 y se terminó en Francia 98. Nosotros lo nombramos y como si fuera una eliminatoria de la UEFA League, pero es que son 3 mundiales. Hay equipos, hay equipos que nunca participaron en un mundial, por ejemplo. Hay equipos que participaron siempre y nunca consiguieron nada. Este equipo marcó una etapa del fútbol colombiano.
punto y aparte. Creo que hoy se puede dar porque de la mano de un maestro vino aparejado todo este equipo. Cuando un míster toma decisiones del cambio. Alguna vez hablamos de los bajitos, de una camiseta roja. Bueno, aquí el tricolor se tomó una decisión y dijeron, aquí vengan este, se llama Francisco Maturana. Llevó de ayudante campo al Bolillo Gómez. El Bolillo Gómez hasta hace muy poco fue seleccionador de esta selección moderna, hoy, que ahora vamos a hablar de ella. Moderna y europeizada. Renunció por problemas personales, no sé qué, y apareció José Peckerman, un hacedor de buenos jugadores. Y hoy tenemos una Colombia que juega bien al fútbol, que juega con un 10 tipo antiguo, que juega con unos laterales impresionantes. Y vaya 10. Y vaya 10. Y vaya 10. Ahora vamos a hablar de él. Y que juega con dos centrales que tienen la universidad de un montón de equipos. Yepes, Perea, se basan en un muy buen portero, y que es un equipo moderno, que les gustan las puntas, que van, Zúñiga, Zúñiga se operó en el 2013, en octubre, y todavía no está muy recuperadito, y Falcao, que son los, digamos... Yo creo que van a llegar. ¿En qué condiciones? Yo creo que van a llegar. No se sabe porque, lógicamente, van a llegar muy justitos y quizás faltos de competición. Pero un mundial... Hay buen equipo, Un mundial es un mundial, Y un mundial no se lo quiere perder un jugador. Vos fijate... pero... Richard Peckerman lo tomó, iban a Lima a jugar, a Perú. 0-2. Terminó... Sí, fue el primer partido, creo. El primer partido de Peckerman. La clasificación, faltaban 2 partidos para cerrar ya la eliminatoria sudamericana. Chile, 3-0, 3-3. Clasificó segundo, faltando 2 partidos. Mirá el equipo que estamos hablando. Es un equipo bravo, es un equipo que juega valiente, bien. Es un equipo valiente. Equipo moderno. La mayoría de estos chicos está jugando aquí. La mayoría. En Francia y en Italia, sobre todo. Sí. En Mónaco está el mejor. Mucho dinero, Han comprado por 2 y han vendido por 40, Mónaco ha invertido bien, Yo tengo ganas de ver a estos jugadores en alta competición, Yo creo que van a responder. Sí. Porque es un equipo con personalidad, es un equipo con fuerza, es un equipo con mucho fútbol. Mucho. Y mucho por dar, todavía, Y yo porque creo... estos son los eventos donde realmente se ven los buenos jugadores. Y yo creo que, aun a pesar de que la duda, por supuesto, y todo el mundo y todo el país, yo creo que están pendientes de Radamel Falcao, yo creo que este equipo sería hasta capaz de, sin él, de hacer cosas importantes. Primero porque el grupo tampoco es como el de España, por ejemplo, o como incluso el de Brasil, ¿no? Con tres adversarios, Grecia, Costa de Marfil y Japón, que teóricamente son inferiores a ellos. Mirá si... Pero que les va a hacer bien, porque son equipos muy aguerridos y muy difíciles. Y esto les va a complicar para tomarse después la segunda fase de otra manera. Con estos sufrirán, con los otros disfrutarán. Porque ya se encontrarán con grandes selecciones. Fíjate los cambios, Richard, de todo esto, que ya Japson Martínez, el que juega en el Oporto, 17 goles, ya lo están viendo. Vaca ha jugado 6 partidos y lleva 2 goles o 3 goles. Está siendo observado por si Falcao no llega. O sea, antes era la espera hoy ya están mirando otras alternativas, que te den otro juego, ya están planificando para llegar. Por eso a lo que para redondear todo esto, ¿no? Que antes no era esto. Hoy pero ellos ya tienen más o menos el esqueleto en mente, ya tienen más o menos, como se suele decir, ya tienen 9 seguros de 11 ya. Seguro. Lo tienen en mente ya. Seguro. Porque gente con muchísima calidad, Zúñiga, Yepes, Guarín, James Rodríguez, el mismo Cuadrado, son gente ya que está jugando en equipos importantes, que están jugando en equipos competitivos en las ligas europeas. Mamma mía, si son... Y estos
Y encima además con una buena dirección desde el banco, como tú dices, y hablas constantemente de Pekerman. No, yo creo, estoy seguro que está disfrutando Pekerman de este equipo. Lo disfruta, porque él es un hacedor, le encanta. Bueno, los títulos que tiene Pekerman no ha sido mucho de fútbol profesional, pero sí de chicos. Y además no se habla de ellos. Eso es bueno. Y además no se habla de ellos. Eso es bueno. No tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna presión, no tienen... Se van a aclimatar rápidamente porque no les pilla de nuevo. Sí, el clima es parecido, Creo que se van a sentir como en casa, porque yo creo que sí, yo creo que Colombia... es una de las selecciones, Darío, llamadas a hacer algo sorprendente e importante dentro de este mundial. Pero a lo que decías recién de que no se está hablando mucho de Colombia, ¿no será el grupo? No, yo creo que da como que para pensar que decir yo creo que es la estrategia perfecta, ¿no? Para jugar tranquilos. No vamos a darle bombo a esto, dejar que hablen de los demás. Nosotros vamos a trabajar lo nuestro, pero todo dependerá de ellos. Eso se verá en el primer partido. Creo que se van a manifestar realmente tal como son. Yo creo que son capaces, esta selección yo creo que van a ser capaces hasta de asombrar. No de gustar, sino de asombrar. Y me gustaría porque siempre tiene que haber alternativas a las selecciones que siempre se mencionan. Digamos Italia, Alemania, Holanda, España, Brasil, los de siempre, claro. Francia, los de siempre. Esperemos que sea esa la bienvenida al fútbol bien jugado. La bienvenida a una camada de jugadores muy importantes. Sí, señor. Muy importantes. Y jóvenes. Que alguna vez... Y jóvenes. Y que alguna vez... un tal Valderrama, Prilla, el Tren Valencia, Aristizábal y un montón de muy buenos jugadores con ellos. dejaron una bandera que estos han tomado y la van a levantar. Y como decimos, que disfrutemos de Colombia. La zona, el grupo C, Colombia, Grecia. Costa de Marfil y Japón. Complicado, pero bueno. Complicado. Es que es un mundial. Complicado. No van a haber partidos fáciles para nadie. Ya lo trataremos de desarrollar a través que pasen las semanitas. Los enemigos de Colombia. Pero ojo con Colombia, que tienen muy buenos jugadores, tienen un muy buen técnico y un montón de fútbol para demostrarnos. Hermano, esperemos. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta mesa de café con los amigos, tomando un cafecito y especialmente con un gran amigo, Ricardo Ares. Gracias, hermano mío. Nada, Darío.